buenos días, mi nombre es Roberto Vargas, soy licenciado en diseño gráfico y hoy quiero presentarles el TCC. ¿Qué es TCC? Es tema, concepto y color. Son fundamentos básicos los cuales tú necesitas para concretar cualquier idea e implementarla en alguna marca o en cualquier ámbito del diseño que prefieras mejor. A continuación se les enseñará un poco cómo crear diferentes tipos de historia gracias a esto y de esa manera darlas a conocer al público en general. Empezamos con nuestro tema, ¿cuáles los sismos del 2001 en El Salvador? ¿Qué fue lo que pasó? Dos sismos desafortunadamente destruyeron gran parte del territorio salvadoreño en el 2001, causando más de 1.200 muertes. Entre estas, sin contar con todos los desaparecidos, los desahuciados y todos los salvadoreños que se quedaron sin sus hogares en dicho evento. De este tema ya partimos al concepto, ¿cuál es el Valle de las Hamacas? ¿Por qué razón? A El Salvador se le conoce como el Valle de las Hamacas porque cuando hay sismos nos mecemos como si fuéramos una hamaca. La hamaca posee un montón de recursos visuales por los coloridas que son. De ahí podemos desglosar todos los colores que utilizaremos para contar las diferentes historias. Y cada color simbolizará una historia distinta basándose en esencia en lo que la persona sintió en dicho momento. Nos concentramos en la historia número 1. ¿Cuál es? La de la niña Antonia. ¿Quién es ella? Es una mujer de 54 años, la cual todas las mañanas se levanta a las 5 de la mañana, deja listo el desayuno para su familia, se va a trabajar a las 6:30, de 6:30 a 4:30 de la tarde. ¿Por qué razón hace esto? Para llevar sustento a su familia. ¿Cómo lo hace? Con venta de minutas en el Parque de Santa Tecla. ¿Qué fue lo que pasó un día antes? Ella vino y a la hora de salir de trabajar, antes ella fue a comprar una piñata. Regresándose en el bus, cansada, desgastada, pero aún así con los regalos listos para celebrar el cumpleaños de su nieta, Sofía, de 5 años. Esa noche, luego de la celebración, ella pudo compartir un momento muy preciado con su nieta al leerle un cuento antes de dormir. La magia y la dicha que sintieron ambas cuando escucharon la historia se transmitió en sus corazones y de esta manera lograron conciliar el sueño y lograron estar en paz. Fue la última vez que las dos estuvieron juntas, fallecieron al día siguiente. Desafortunadamente ambas quedaron soterradas, no lograron sobrevivir. Su historia terminó ahí. Eso es para los que se van. ¿Qué pasa con los que se quedan? ¿Cuál es la carga emocional que tienen que tener ellos? Al regresar a casa, todo está vacío. ¿A qué me refiero? La segunda historia es sobre Ángel, un joven de 17 años que en ese momento estaba en la casa de un amigo. Bendito sea, en dicho hogar no hubo mayores consecuencias en el sismo. Pero cuando él regresó a casa, regresó a las colinas, su hogar había quedado deshecho. No quedaba nada. Y su familia quedó sepultado con su hogar. Todos fallecieron. Él, a la corta edad de 17 años, quedó completamente solo. Sin hogar, sin familia, sin un recurso económico, sin un lugar a donde ir. ¿Qué fue lo que hizo entonces Ángel? Emigró, al igual que muchos salvadoreños, buscando mejores oportunidades en otros lugares, dejando atrás un poco de la tierra que lo vio nacer. ¿Pero por qué razón? Porque simplemente aquí ya no encontraba nada. Todo lo que conocía desapareció. El mundo en el que creció ya no existe. Hay otro tipo de historias aquí. Ya están los que se fueron, ya están los que se quedaron. Pero ¿qué pasa con los que vivieron eso en carne propia? Él se llama Nelson. En ese momento él tenía 25 años. Él quedó soterrado junto con toda su familia. Su casa se vino abajo. Lo que pasó fue que estuvo 2 días ahí. 2 días debajo de tierra, arena, concreto, su casa despedazada. Finalmente lo lograron encontrar, sin haber comido nada, sin haber bebido nada. Y al llegar al hospital, solo le dieron la noticia de que su familia había fallecido. No los lograron sacar a tiempo. Murieron. Solo él sobrevivió y el gato. Entonces, esos cuervos que salen de su espalda, atormentándolo cada noche con los recuerdos que tuvo ese día, el único que los puede ver es su mascota.
es el gato. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces que nosotros sufrimos o nos ha pasado algo realmente grande, la única criatura que puede saber con exactitud qué nos está pasando es nuestra mascota. Él es el único testigo de la lucha que estamos librando. Dicho eso, en esos momentos El Salvador se quedó como un pueblo fantasma. Nadie sabía a dónde ir, o a quién pedir ayuda, o qué hacer. Se movían por inercia, intentando ayudarse entre sí. Algo bueno que surgió de esto es que pese a la adversidad y pese a la catástrofe que fue estos dos terremotos, los salvadoreños se unieron en una fuerza en común. ¿Por qué razón? Todos los que quedaron ilesos, ellos tomaron palas y picos y empezaron a excavar. Empezaron a sacar a todas las personas que estaban atrapadas en sus viviendas, y a muchos los lograron salvar. Hubo unos que no, pero hubo varios que pudieron ver la luz del día, gracias al esfuerzo en conjunto del pueblo salvadoreño. Una de las historias que más me gustó fue la de Melissa. En ese momento ella tenía 16 años. ¿Qué fue lo que pasó? Su madre falleció en el sismo, solo se quedaron con su papá. Pero aún así, el vínculo tan fuerte que ella tenía con su padre los ayudó a ambos a salir adelante. Un lugar que les gustaba mucho a ellos era el Cinemetro, que se encuentra en el centro de San Salvador. En el momento quedó destruido. Ese lugar significaba mucho para ellos. ¿Por qué? Porque sus padres ahí se conocieron. Su primera cita fue ahí. Esto la motivó a hacer algo que siempre quiso hacer. Ella siempre quiso viajar por el mundo, pero le daba miedo. Le asustaba mucho irse de su hogar. Se quedó sin un lugar a donde ir. Entonces ella tomó sus cosas, a su gato, y emprendió un viaje para encontrar un nuevo hogar. Lo encontró. Y actualmente lleva más de 26 países recorridos, gracias a que tomó la iniciativa de simplemente salir al mundo y encontrarse a sí mismo. Hay un personaje extra que, si se han fijado, ha salido en todas las historias que les he contado, y es este gato. Se llama Tomás. Este gato es el único punto en común de todas las historias. Él los conoció a todos. ¿Por qué? Porque él era un gato callejero que vivía en las colinas, justo donde se desarrolló con mayor fuerza el sismo. Todos en esa colonia lo alimentaban. Entonces él fue el único punto en común que tenían todas estas historias. Al final él sobrevivió, pero muchos otros gatos no. Hubo muchos animales, muchas mascotas que fallecieron también. Y él es una muestra, es una representación de todas ellas. Al final, sumando los dos sismos, existieron más de 5.000 heridos, 125 desaparecidos, 193 soterrados y más de 1 millón de damnificados. Las historias que yo les acabo de contar, esas 5 historias, son falsas. Me las inventé. ¿Eso significa que no pasaron? No, no significa eso. ¿Por qué razón? Porque existieron más de 1 millón de historias que no fueron contadas. Más de 1 millón de historias que sucedieron y nadie las pudo ver o escuchar. ¿Qué es lo que te toca a ti? Darles una voz. De esta manera los desglosé en 5, en donde cada uno de ellos puede sentirse identificado en algún área en específica, porque todos perdieron a un padre, o todos perdieron a un hijo, o todos perdieron sus hogares, o puede que al final sobreviviste, fue la mascota quien falleció. Hay muchas historias, muchos relatos, muchos eventos, y cómo se les da voz con esto. El TCC es una estructura la cual se utiliza siempre tema, concepto y color. Logras desglosar todas las ideas generales que tú tienes para desarrollar una idea de mejor manera e implementarla de manera gráfica, como en mi caso con la ilustración. Y de esa manera cuento historias, usando el color como base, estructurándolo con el concepto y desarrollándolo ampliamente con mi tema específico. Esas son las áreas que yo deseaba cubrir. Esas son las historias que yo quería contar.
Les agradezco muchísimo por su atención. Mi nombre es Roberto Vargas. Ha sido un gusto.